Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la segunda clase. En la primera clase discutimos la curva de demanda. En esta clase vamos a discutir la elasticidad de la demanda. Este tema es importante porque a los empresarios, a los dueños de los negocios o a los gerentes les interesa saber cuánto cambiará la cantidad demandada de un producto, cuándo cambian el precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Nos vamos a referir particularmente a el concepto de la elasticidad-precio, que es el cambio porcentual en la cantidad demandada debido a un cambio de 1% en el precio. Formalmente la podemos expresar en esta fórmula, la cual nos da una razón o una división, que es el cambio en la cantidad dividido la cantidad, esto dividido entre el cambio en el precio dividido el precio. Esto lo podemos expresar con esta fórmula que nos dice que la elasticidad va a estar representada por el cambio en la cantidad sobre el cambio en el precio multiplicado por el precio sobre la cantidad. Hagamos ahora un ejemplo con el caso de las camisas que habíamos visto anteriormente. Supongamos que hay un incremento en el precio de 40 a 45. Cuando el precio era 40 se demandaban 800 camisas. Cuando el precio aumentaba a 45 se demandan 600 camisas. Es decir, el cambio en P es igual a 5 y el cambio en Q es igual a menos 200. Reemplazando esto en nuestra fórmula tenemos que la elasticidad es entonces el cambio en Q, que es menos 200, dividido entre el cambio en P, que es 5, multiplicado por P, 40, sobre Q, 800. Esto nos da como resultado menos 2. Quiere decir que la elasticidad de la demanda es negativo 2. Sin embargo, la elasticidad se representa usualmente con signo positivo, es decir, es el valor absoluto, que en este caso sería 2. Se dice que la demanda es elástica cuando el valor absoluto de la elasticidad es mayor que 1. Se dice que es inelástica cuando el valor absoluto de la elasticidad es menor que 1. Y se dice que la demanda es unitaria cuando el valor de la elasticidad es igual a 1. Generalmente no se obtiene la misma elasticidad si se calcula para arriba o para abajo. Es decir, si se calcula de cuando el precio varía de 40 a 45 que cuando el precio varía de 45 a 40. Por ejemplo, calculemos la elasticidad cuando el precio varía de 45 a 40. Cuando el precio varía de 45 a 40, el cambio en el precio es igual a menos 5. Cuando el precio es 45, se van a demandar 600 camisas. Cuando el precio es 40, se demandan 800 camisas. Es decir, el cambio en la cantidad es igual a 200 camisas. Sustituyendo estos datos en nuestra curva, en nuestra fórmula de la elasticidad, obtenemos que el cambio en Q es de 200 sobre el cambio en P, que es de menos 5, multiplicado por P sobre Q, que es 45 sobre 600. Obtenemos una elasticidad que es igual a 3. Esto quiere decir de que una reducción del 1% en el precio va a tener como consecuencia un aumento del 3% en la cantidad demandada de camisas. Noten que anteriormente habíamos obtenido una elasticidad de 2 cuando el precio había cambiado de 40 a 45. Es decir, obtenemos resultados diferentes. Para evitar estas diferencias, lo que se hace es calcular la elasticidad arco. La elasticidad arco es la medida de elasticidad en un rango de precios determinado. Y se utilizan los promedios de precios y los promedios de las cantidades. Entonces, por ejemplo, en este caso, la elasticidad va a ser igual a 200 sobre menos 5 multiplicado por la suma de los precios.
que es 40 más 45 es igual a 85, dividido sobre la suma de las cantidades, que es 600 más 800 igual a 1400. Esto nos da como resultado una elasticidad de 2.43, que es mucho más precisa. Es decir, aquí ya estamos utilizando un rango de precios. En la medida en que ese rango de precios se va reduciendo y reduciendo, llegamos a calcular lo que se llama la elasticidad punto. La elasticidad punto lo que hace es calcular la elasticidad en un punto particular de la curva de demanda. Es decir, cuando el cambio en el precio tiende a cero. Y para ello tenemos que utilizar cálculo. Al final utilizamos esta fórmula para calcular la elasticidad punto, que es la derivada de Q con respecto de P multiplicado por P sobre Q. Las elasticidades tienen diferentes propiedades. Vamos a explorar la propiedad número 1. La propiedad número 1 se refiere a que la elasticidad se irá reduciendo en la medida en que nosotros vamos descendiendo a lo largo de la curva de demanda. Pasa de ser elástica a ser unitaria a ser inelástica. ¿Por qué se da esto? Esto se da porque, como hemos visto, la fórmula de la elasticidad es igual al cambio en Q sobre el cambio en P multiplicado por P sobre Q. Esta parte de la fórmula representa la pendiente de la curva de demanda. La pendiente de la curva de demanda en una demanda que está representada por una línea recta es constante. Sin embargo, en la medida en que vamos descendiendo en la curva de demanda, el precio se va reduciendo y la cantidad va aumentando. Es por eso que la elasticidad se va reduciendo en la medida que nos desplazamos hacia abajo en la curva de demanda. La segunda propiedad de la elasticidad se refiere a que si tenemos dos curvas de demanda que son rectas paralelas, la más alejada del origen sería menos elástica a cada precio posible. Es decir, esta curva de demanda será menos elástica. ¿Por qué obtenemos este resultado? Esto lo podemos explicar de nuevo con nuestra fórmula de la elasticidad, que es igual al cambio en Q sobre cambio en P multiplicado por P sobre Q. Cuando tenemos rectas que son paralelas, la pendiente en ambas rectas es la misma, es decir, esto permanece constante. Sin embargo, la que está más alejada del origen, o sea, esta, al nivel de precios P1, su cantidad es mayor. Es decir, para la recta que está más alejada del origen, la cantidad será mayor. Y por esta razón, al tener un número mayor acá, la elasticidad se reduce. La tercera propiedad de la elasticidad se refiere a que si dos curvas de demanda se intersectan, en el punto de intersección la curva más inclinada es la más elástica. Por ejemplo, en este gráfico, esta curva, que es la más inclinada, será la más elástica. ¿Por qué? Esto también lo podemos explicar con nuestra fórmula de elasticidad. Cambio en Q sobre cambio en P multiplicada por P sobre Q. Esta recta que está más inclinada tiene una pendiente mayor que esta curva de demanda. Es decir, esta parte de la elasticidad es mayor para la curva que está más inclinada. Como estamos midiendo la elasticidad en el mismo punto de ambas, esta parte es igual para ambas curvas de demanda, pero para la más inclinada esta parte es mayor. Por esta razón, la elasticidad de la curva que está más inclinada es mayor. Aquí terminamos nuestra segunda clase. Muchas gracias. Esta clase se basó en las notas del Dr. Julio Col.